Buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el matrimonio en esta tarde. Si tienen sus Biblias, ábranlas a Colosenses capítulo 3. Y vamos a compartir lo que Pablo tiene para los matrimonios, para que tengamos un matrimonio que glorifique a Dios. Un matrimonio que sea de bendición para los demás. Un matrimonio que sea una luz al mundo, un ejemplo para todos los demás. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos que nos abras los ojos y nos ayudes para que podamos tener un matrimonio como tú deseas, Señor. Te pedimos por favor que nos ayudes y nos remuevas de nosotros orgullo, resentimientos y todo aquello que impida que tengamos un matrimonio como a ti te agrada, Señor. Te pedimos por favor que nos abras el corazón, la mente, y que cada uno de nosotros podamos aplicar lo que tu palabra nos dice. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, abran sus Biblias a Colosenses capítulo 3, porque aquí en Colosenses tenemos unas instrucciones muy buenas para nuestro matrimonio si le hacemos caso a Dios. Porque para que tengamos un matrimonio bueno, necesitamos entender que cada uno de nosotros tiene responsabilidades delante de Dios y delante de el uno y el otro y con nuestra familia. Por lo tanto, es importante que nos despojemos de todo aquello que nos está causando dificultad en el matrimonio. Dios nos dio instrucciones básicas pero poderosas para que podamos tener un matrimonio bueno, no perfecto, porque no somos perfectos, pero sí un matrimonio donde podamos experimentar el amor de Dios, podamos experimentar paz, donde se pueda gozar lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí en Colosenses vemos que Dios nos da esas instrucciones, pero también vemos que si usted dice que tiene la paz de Cristo y la palabra de Dios está morando en usted, entonces el resultado es lo que estudiamos la semana pasada. Que estudiamos que estamos vestidos del nuevo hombre. Que nos hemos vestido con compasión, con misericordia, con bondad. Nos hemos vestido de paciencia. Nos hemos vestido del amor de Dios. Y se nos dice cómo esta ropa se va a poner. Y se va a poner con el amor de Dios, con la paciencia de Dios. Y si usted dice que tiene la palabra de Dios morando en usted, entonces ahora Pablo dice, entonces si la palabra de Dios está morando en ti, ahora ese resultado tiene que ser evidente en tu matrimonio. Y por eso después de que nos da esa nueva manera de vestir, ahora él habla a los esposos y a las esposas, a la familia también. Aquí nos dice claramente cómo debemos de llevar un hogar, así que lean conmigo en el verso 18. Pero antes de eso, lean conmigo en el capítulo 1, porque en el capítulo 1, vayan a Colosenses, en el capítulo 1, déjenles busco el verso, se nos dice claramente que como creyentes, ustedes y yo ahora ya no somos nosotros dueños de nosotros mismos. Hemos sido comprados por Cristo Jesús. Cristo ahora Él es el dueño de nosotros. Y si ven el verso 18, dice esto. Y Él es la cabeza del cuerpo. Colosenses 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que aquí vemos que Jesucristo debe de tener la preeminencia en todo,
porque Él es la cabeza y en Él todo fue creado y Él es el que sostiene todo. También lo dice aquí en el capítulo 1. Cristo es el que tiene todo sostenido. Y Cristo es el que puede sostener nuestros matrimonios si le damos la preeminencia a Cristo Jesús en nuestra vida. Si Cristo de verdad es tu Señor, si Cristo es tu Dios y lo quieres obedecer de corazón, entonces Él tiene que tener la preeminencia en tu vida. Él es todo y de Él sale todo. Por lo tanto, también en el capítulo 2 se nos dice que en Cristo estamos completos porque la gente en estos tiempos estaba recibiendo enseñanzas falsas. Estaban ofreciéndole cosas que los estaban apartando de Dios. Información secreta, legalismo, adoración a ángeles, cosas por el estilo. Pero Pablo aquí les dice a ellos, ustedes con Cristo tienen todo. Jesucristo es suficiente y por esa razón es importante que ustedes entiendan que si de veras tenemos a Cristo en nuestro corazón, como lo dice la palabra también, que su palabra está habitando en nosotros y que también su paz de Él está gobernando en nosotros, Pablo nos dice entonces ese resultado se va a ver en su matrimonio. Les digo, no somos perfectos, pero sí podemos tener un matrimonio piadoso, donde el amor y la paz de Dios sea evidente, el uno con el otro. Lamentablemente, ¿qué es lo que vemos en los matrimonios? Peleas, conflictos, pero no paz. Y no debe de ser así como creyentes. La paz de Cristo debe de estar en nosotros. Miren lo que dice aquí en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hoy estamos bombardeados con tanta información, con tanto ataque contra el matrimonio. El movimiento feminista ha hecho mucho para destruir el matrimonio, al igual que el machismo. Han hecho mucho para destruir el matrimonio. Existe mucha información que equipa a la mujer para no ser una esposa como Dios lo manda, sino para que sea liberal, para que sea una mujer que busque sus sueños y se olvide de la familia. Lamentablemente eso está ocurriendo. Pero Dios tiene un plan para el matrimonio y el plan de Dios es bueno. Y el plan de Dios es un plan en el que toda mujer es bendecida y el hombre también. Pero ambos necesitamos poner de nuestra parte. Como lo dice aquí, en Cristo estamos completos. Lo que ustedes y yo necesitamos es de verdad pedirle a Jesucristo que sea real en nuestra vida y Él lo es. Y que de verdad su palabra habite en nosotros. ¿Cómo va a habitar su palabra? Pues cuando ustedes la leen, la meditan y la aplican. Es como va a habitar. No solamente cuando se lee y se ignora, sino cuando la leen y la estén meditando, como lo dice en el Salmo 1, que está meditando de día y de noche, o sea, está viendo cómo eso aplica a su vida, cómo lo que está aprendiendo lo va a aplicar en su vida cotidiana. Y es lo que tenemos que hacer y nos falta en los matrimonios. Y Dios le dio al hombre y a la mujer unas guías tan sencillas pero poderosas, y a la misma vez nos cuesta porque requiere de que muramos a nuestra carne y vivamos para Cristo, como lo dice aquí en Colosenses. Y por eso Pablo aquí, al darnos estos versos, él va a tratar con la familia. Va a hablar de asuntos familiares para que la familia y el hogar experimenten el amor de Dios y podamos tener buenos matrimonios. No perfectos, pero buenos matrimonios. Y eso no es excusa para no hacer lo mejor, para tener el mejor matrimonio. Pero para esto se requiere de dos, el esposo y la esposa. Hay esposos que trabajan fuerte para ser buenos esposos y la mujer no, o viceversa.
Y eso causa que el matrimonio esté tambaleando. Por lo tanto, debemos de entender hoy que ambos tenemos que hacer lo que se nos manda que hagamos para que tengamos un buen matrimonio y edifiquemos un buen hogar. Entonces, en los versos, vamos a Colosenses 3, verso 18, ya que vemos que se nos dice que en Cristo estamos completos. Y si estuvieron escuchando el mensaje la semana pasada, que nos dijo que ahora nosotros tenemos una manera nueva de vestir: bondad, compasión, paciencia, perdón. Esas son las nuevas ropas de ustedes que se deben de estar poniendo todos los días. Y ahora se nos dice entonces el resultado de andar con Cristo y de andar vestidos de esta manera se va a ver en la manera que se van a llevar el esposo y la esposa. Les pregunto en este día, ¿cómo están esposos y esposas? ¿Se están amando o se están peleando? ¿Son buenos los unos con los otros o son más buenos con los de afuera? Por lo general, muchas de las mujeres se sienten descuidadas por sus esposos, que no les ponen atención, que les ponen más atención a los amigos, a la gente de fuera, pero no a ellas. Y el esposo se siente despreciado y rechazado por ella. Y ahí hay conflicto. Entonces, para que esto termine, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y aquí en estos versos vemos que Pablo nos va a dar estas lecciones para el esposo y la esposa. En el capítulo 3, verso 18, leámoslo. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y continúa hablando como siervos y como amos o como trabajadores y los patrones, porque la vida cristiana tiene que hacer una diferencia en el hogar y fuera del hogar. Donde quiera que estamos o donde quiera que vamos, tiene que haber una diferencia. La gente tiene que ver que somos diferentes. El cristiano tiene que pensar diferente, tiene que actuar diferente, su comportamiento tiene que ser evidente, de una manera diferente al mundo. Así que la primera cosa que vemos aquí que se le dice a la mujer es que se tiene que sujetar a su esposo. Y estamos viendo aquí que esta sujeción es en el Señor como conviene al Señor. Esto no quiere decir que la mujer va a ser esclava del esposo como muchos lo toman. Eso no significa esto. Aquí esto es una sujeción para una organización, para tener un orden en el hogar, un orden en la familia. Y se describe este término como un término militar, que se pone uno bajo rango. No es que la mujer sea inferior al hombre y el hombre superior, sino como un soldado o una persona que esté en lista para ser soldado. Él se pone bajo el rango, se pone bajo rango y se pone él bajo el control o el mando de la persona encargada, el capitán, el coronel, quien sea el que está encargado de él. Pero eso no quiere decir que el soldado sea menos que el capitán o que el coronel. No, sino que simplemente él se sujeta y se pone en sujeción para seguir la organización y el propósito que se tiene en ese campo. Y lo mismo con la familia. A la mujer se le dice sujétate porque en el hogar tiene que haber un orden. Y si no está ese orden, hay desorden, que es lo que estamos viendo hoy. Si la mujer no se sujeta a su esposo, los hijos no se sujetan al esposo. Y no solamente le dijo a la esposa que se sujete. El problema de la mujer es que no se quiere sujetar. Y el problema del hombre es que no le muestra un amor tierno a su esposa. Y por eso Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. La esposa necesita aprender a sujetarse, a ponerse bajo orden, bajo rango, no porque es inferior, no porque es menos y no para que la traten mal.
y no para que la traten como esclava, no, sino para cumplir el propósito de Dios para la familia. Orden y un ambiente de paz y un ambiente de armonía. Y al hombre le dice, y tú tienes que amar a tu esposa. O sea que el hombre tiene que proteger a su esposa, tiene que ser tierno con su esposa, tiene que mostrarle compasión a la esposa. ¿Sí ven? Dios sabe lo que necesitamos. Pero los movimientos, como dijo Pablo, las filosofías del mundo, ¿qué hacen? Han ignorado esto y causan que en vez de que se lleven a cabo las cosas como Dios manda, se hagan las cosas como uno quiere. Y eso no nos ayuda. Entonces aquí lo que vemos que Pablo está intentando hacer es enseñarnos las instrucciones de Dios de cómo debemos nosotros de llevar el matrimonio. Porque la sujeción es espiritual. ¿Y saben una cosa? Esto es lo bonito de la mujer cristiana que ama a Dios. Que el hombre no le tiene que decir, sujétate a mí. No. Si esta mujer ama a Dios y está leyendo la palabra de Dios, ella entiende que la sujeción es un asunto de la fe. Y su fe en Dios, y su amor por Dios, y su deseo de obediencia a Dios, la lleva a sujetarse a su esposo. Y esperemos que este esposo sea un esposo que ama a Dios también. Estamos hablando de cristianos que aman a Dios, de cristianos que buscan vivir como Dios manda. Entonces vemos que esto es un asunto de fe, que ella decide sujetarse a su esposo porque Dios lo dice. Porque aquí lo dice él, como conviene en el Señor. Miren lo que dice la palabra aquí. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, porque es bueno, porque esto es lo propio en Dios. Y esto es lo que conviene. Cuando uno no se sujeta a Dios, ni se sujeta a su esposo que está caminando con Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede en el matrimonio? Hay conflicto. Y esto conviene. Hay una manera de llevar el matrimonio. Como conviene en el Señor, o como a mí me da la gana, o como yo quiero, o como yo lo aprendí. Y es lo que uno tiene que decidir cómo va a llevar su matrimonio, especialmente como cristiano. ¿Cómo vas a llevar tu matrimonio? ¿Como tú quieres o como conviene en el Señor? Si lo vamos a llevar como conviene en el Señor, vamos a experimentar lo que Pablo ya habló. Compasión, gozo, paz, el fruto del Espíritu. Pero si lo llevamos como nosotros queremos, vamos a experimentar serios problemas. Por lo tanto, la sujeción al esposo es una decisión que la mujer va a tomar. O lo va a hacer o no. Pero si lo hace, como dice, como conviene en el Señor, entonces ella va a hacer que este matrimonio sea un lugar donde se va a crear una atmósfera de paz, una atmósfera donde la paz de Dios reina, una atmósfera donde la palabra de Dios mora. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero lamentablemente vemos que esto no es lo que sucede aún en hogares cristianos. Aún en matrimonios cristianos vemos que lo que sucede es que vemos pleitos, que parece que la palabra de Dios no mora en ellos y que parece que ni la paz de Dios está en ellos porque están peleando, porque están discutiendo, porque no están en armonía, no están creando armonía, porque uno no decide sujetarse y el otro no decide amar. Entonces también el hombre tiene que decidir poner esfuerzo para amar con el amor de Dios, para que podamos nosotros crear esa atmósfera de amor y de paz, donde la paz de Cristo mora porque mora en nuestros corazones. Tenemos también en Primera de Corintios, vamos para allá, en Primera de Corintios 5, Efesios 5. Efesios 5 también tenemos algo más y acá se extiende un poquito más. Empezando con el verso 21, porque aquí se nos dice que debemos de sujetarnos a Cristo.
Dice, someteos, Efesios 5, verso 21. Someteos unos a otros en temor de Dios. Sí, primeramente nuestra relación tiene que estar bien con Dios. Si mi relación con Dios está bien, yo voy a intentar estar bien con mi esposa. Y mi esposa va a intentar estar bien conmigo, guiada por el Espíritu Santo. No por sus propias fuerzas ni por mi propia fuerza, porque con mi fuerza no puedo. Con su propia fuerza tampoco ella puede. Pero miren, otra vez aquí nos da cómo y por qué debe de sujetarse ella. Y nos da el ejemplo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Aquí le da las razones por las cuales se debe de sujetar y cómo se debe de sujetar. Se debe de sujetar porque se sujeta a Cristo, porque Dios ha escogido que el hombre sea la cabeza del hogar, no porque seamos más inteligentes, no. Y una cosa les quiero decir a las mujeres también, no compitan con el hombre, porque parece que hoy las mujeres están compitiendo con el hombre a ver quién es mejor. Dios nos creó diferentes. Cada uno de nosotros tenemos habilidades para complementarnos, no para estarnos peleando. Las mujeres son muy inteligentes, no hay que negarlo, pero no podemos estar compitiendo como lo está haciendo el mundo. Aún dentro del cristianismo no debe de haber eso. Debemos de entender que Dios nos creó con un propósito, y el propósito es que edifiquemos una familia que glorifique a Dios, una familia donde los hijos crezcan conociendo a Dios y conociendo la paz de Dios por medio de ustedes. Y por eso aquí le dice, así como Cristo se sujeta, así como dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero también nos dice que el marido es la cabeza, y luego también al marido le dice cómo debe de amar a su esposa. Así que esposos, también nosotros tenemos una tarea muy grande, que es la de amar a nuestras esposas con el amor de Cristo, no con un amor egoísta, que cuando las cosas no van como yo quiero ya están enojados, ya están aventando puertas. ¿Qué es eso? No es un amor de Dios. Entonces aquí también le habla, y vamos a leerlo, porque después de que le dice que el hombre es la cabeza, y esto no es que quiere decir que es un dictador, sino que Dios le dio al hombre esta posición de liderazgo para guiar a la familia, para proteger a la familia, para proveer por su familia, no para que trate a la mujer como una esclava, como se ha venido haciendo por siglos. Así no es. Dios nunca tenía eso en el plan, pero el hombre por su corazón ha hecho eso, ha tratado mal a la mujer. Y lamentablemente hoy en nuestros días también hoy vemos que hoy también las mujeres están tratando mal al hombre, y también está mal. Entonces vemos que también le dice al hombre, miren, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y le dice, habiéndola que santificado, se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está la clave. Si la mujer se sujeta a su esposo, le está mostrando respeto. Si el esposo está amando a su mujer también se va a sujetar.
Así que Dios nos está dando las claves para que tengamos un buen matrimonio y no es tan difícil, pero nosotros lo hacemos difícil. ¿Por qué? Por el orgullo, por el resentimiento, por las expectativas que tengo de mi esposa y no me las cumple, o de su esposo y no se las cumple. Y por eso empezamos a levantar paredes que después están tan altas y tan gruesas que nos separan. Y por eso aquí Pablo está dando esta exhortación a esta iglesia para que no se dejen engañar con nuevas filosofías y apliquen la palabra de Dios a sus matrimonios. Porque si uno no aplica esto, entonces el matrimonio va a sufrir. Y por eso, hablando sobre la mujer, continuamos, porque en Proverbios 14 nos dice que la mujer tiene la habilidad de edificar su hogar o destruirlo. Y lo mismo el hombre. Tenemos esa habilidad de edificar nuestro hogar o de edificar nuestro matrimonio o destruirlo. Miren, en Proverbios 14, verso 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sí? Mujeres, especialmente mujeres que están en Cristo, ahora es importante que entiendan que su llamado es un privilegio, es una bendición. Dios les ha llamado para que ustedes puedan recibir bendición, recibir amor y se sujeten a ese amor, a esa protección, a ese cuidado que les quiere dar su esposo. Pero tienen que aceptarlo, tienen que decidir sujetarse a Dios primero, como dice la Biblia, como Cristo se sujetó a Dios Padre. Y así como se sujetan a Cristo, igual. Pero ustedes van a decidir. Si usted decide sujetarse a su esposo, entonces van a experimentar lo que Dios quiere para su matrimonio. Pero si usted decide que no, van a experimentar frustración en su matrimonio, conflictos, falta de respeto, tanto de usted para su esposo como de los hijos. Porque no van a haber autoridad. Se van a rebelar contra la autoridad. Pero también al esposo. Esposo, usted tiene que amar a su esposa. Tiene que dedicarle tiempo a su esposa. Tiene que estar con ella. Y tiene que dejarle sentir que ella es importante para usted. Porque muchas veces nosotros como esposos hacemos muy buen trabajo en dejarle saber a todo mundo que son importantes. Y no está mal, está bien. Todos se sienten halagados por nosotros. Hacemos buen trabajo con la gente, pero la esposa se siente sola y abandonada. Si le pide a su esposa, cámbiame este foco, a veces ese foco dura unos años para que sea cambiado. Estoy exagerando, pero puede ser, o sea, tiempo. Pero alguien le pide ayuda allá afuera, rápido. Y eso hace que ella se sienta descuidada, que ella no es importante para usted. Y Dios quiere que usted le muestre a su esposa que es importante, que sea tierno con ella, que sea compasivo con ella. Lamentablemente muchas veces esta compasión y este amor es solamente durante el cortejo. Allí sí, ay, no puedo vivir sin ti. Y luego ya en el matrimonio ya no quieren estar en la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué clase de amor fue? ¿O fue deseo solamente? Entonces, Pablo quiere que entendamos que la naturaleza nueva en Cristo Jesús va a producir un cambio en nuestros matrimonios. Va a producir un cambio en su vida y en la vida de sus hijos. Porque juntos son llamados para tener una organización en su hogar donde son iguales pero con un papel diferente. Uno de dirigir, tomar el liderazgo espiritual y moral de la familia. Y la mujer se alinea a él diciendo, yo estoy aquí para ayudarte. Pero si no hacemos eso, entonces lo que vamos a tener es conflicto y desobediencia. Y así que aquí Pablo nos está diciendo claramente que estas son las responsabilidades tanto del hombre como de la mujer. Y tenemos privilegios, pero a veces los privilegios los queremos sin las responsabilidades. Pero tenemos que entender que tenemos que ser responsables como esposos y como esposas.
y que somos iguales con un papel diferente para llevar a cabo el plan de Dios, que es edificar buenos matrimonios, buenas familias y dar ese ejemplo a nuestros hijos, que vean en ustedes que tienen un matrimonio conforme a la palabra de Dios, porque moran ustedes y porque la paz de Cristo está en ustedes. Dios puede sanar los matrimonios, como les leí en la Escritura. Él vino para reconciliar. Pero ustedes y yo tenemos que despojarnos de todo aquello que no nos ayuda. Y se los voy a leer porque estas cosas pueden estar en sus corazones y pueden estar interfiriendo en que ustedes no puedan arreglar su matrimonio. Primero, que su mente no está enfocada en las cosas de Dios, no están buscando las cosas de Dios. Y segundo, que andan en la carne, no en las cosas de Dios. Y por eso Pablo también les dijo esto cuando ya les dijo: busquen primero las cosas de Dios, pongan su mente en las cosas de arriba. Y luego les dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto tiene que ver con inmoralidad. Y Pablo dice, tienen que poner todo eso a un lado, no más. Puede ser que en algunos matrimonios haya fornicación, haya impurezas, pornografía, pasiones desordenadas. Todo eso afecta al matrimonio. Todo eso no es bueno. Y tenemos que ponerlo a un lado, poner nuestra mente en las cosas de arriba, en Cristo, donde Él está sentado, porque Él es suficiente y nos puede ayudar. Y nos puede traer reconciliación. Pero esto tiene que hablar con tu vida personal como esposa y como esposo. Tienes que buscar santidad personal, dejando la impureza, la inmoralidad a un lado y no más. Pero también ahora tenemos que entender que lo que nos afecta mucho es nuestra actitud. Y nuestra actitud trae muchos problemas a nuestro matrimonio. Y esto va creando también muchas barreras. En el verso 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Como cristianos ya no debemos de vivir en ellas. Pero la realidad es que muchos cristianos todavía viven en estas cosas. Y ya no deben de vivir en ellas. Y luego, en la actitud, miren también lo que debemos de dejar a un lado si queremos levantar un buen matrimonio. Dice: pero ahora dejad vosotros todas estas cosas, que es ira, ese arrebato, que siempre andan bravos y explosivos. Dice: dejen ya eso, no más. También enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestido el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí ven? Y me gusta el siguiente verso porque habla de la igualdad, donde dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y luego sigue diciendo: vístanse de esto, del nuevo hombre, de compasión, de paciencia, de misericordia, de perdón. Esto es lo que necesitamos hoy en nuestros matrimonios, para que podamos llevar a cabo el plan de Dios y podamos edificar tanto esposo como esposa. Y se nos da el patrón que debemos de seguir: Cristo. A la mujer le dice: así como te sujetas a Cristo, sujétate a tu esposo. Al hombre le dice: así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella, tú debes de hacer lo mismo: amarla y sacrificarte por ella, proveer para ella, cuidarla, respetarla, presentarla bien. Nuestro deber es presentar a esas mujeres delante de Dios sin ninguna mancha, sin nada que las haga ver con arruga de dolor. Tenemos una tarea muy grande como esposos. ¿Saben una cosa, esposas? Entiendan esto: nosotros no pedimos la posición de líderes, Dios nos la dio. Pero esa posición es para servir. Hombres, si están escuchando, esa posición en la que Dios nos puso es para que sirvamos.
para que protejamos, para que lideremos hacia las cosas de Dios. No para maltratar, abusar, para despreciar y para llevar a cabo lo que queremos. No, es para edificar en el nombre de Dios. Y cuando hacemos esto también nos dice que nuestros hijos juntos, esposo y esposa unidos, entonces debemos de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y dice en el siguiente verso también hablando a la familia, hablando a los hijos, que también los hijos tienen una responsabilidad. Y dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Sí, ahora también le dice a los hijos, esposa, sujétate a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa. Hijos, obedezcan a sus padres. Y hoy vemos que tenemos un serio problema en la disciplina y en la obediencia. Pero no es de sorprendernos si vemos que en el hogar no se está experimentando orden, no se está experimentando amor. Obviamente hay rebeldía, porque eso es lo que vamos a tener como resultado si no estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios. Así que los hijos tienen que ser enseñados a honrar a sus padres. Padres, madres, únanse juntos a disciplinar a sus hijos en el Señor y sabiamente, no con gritos y violencia, sino como dice la palabra de Dios. Tenemos mucha enseñanza para disciplinar, pero ustedes tienen que estar unidos. Si ustedes no están unidos, lo que va a pasar es que van a crear un caos en la disciplina en su hogar y su familia va a sufrir. Y por eso aquí le dice a los hijos, ahora ustedes tienen que obedecer y tenemos que enseñarles obediencia a ellos con nuestro ejemplo, así como le obedecemos a Dios. Si ellos ven que usted es obediente a las reglas de Dios, a las leyes de Dios y también a las reglas de la tierra donde vive, sus hijos van a aprender a ser obedientes. Pero si ellos ven que usted está quebrando las leyes, que es desobediente, ¿qué va a pasar con ellos? Van a seguir el mismo patrón de usted. O sea que el ejemplo es lo más importante. Y la obediencia primero empieza con Dios. Que sus hijos ven que usted obedece su palabra. Que sus hijos ven que usted tiene la prioridad de Dios. Para que eso sea un ejemplo. Que vean que usted honra a Dios. Para que ellos lo puedan honrar también a usted. Y que juntos, esposa y esposo, se alineen para disciplinar, para corregir, para exhortar, para instruir. No que cada quien esté en desacuerdo e interfiriendo en la disciplina, porque eso les va a acarrear muchos problemas. Especialmente hoy en día estamos viendo que parece que los que reinan en el hogar son los hijos, y a los que se está honrando hoy es a los hijos, a los pequeñitos y también a los grandes, en vez de que se honre a los padres. Entonces también aquí habla a los padres, así que si ustedes, esposo y esposa, están unidos en la misma página en el Señor, dice también entonces que tienen que disciplinar de una manera que no desanime a sus hijos, que no los destruya, que no les cause desánimo, sino que sea una disciplina que edifica y que lleva a obedecer con un corazón dispuesto. Mire lo que dice después: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántos padres han desalentado a sus hijos y han hecho enojar a sus hijos? Por varias razones uno hace enojar a sus hijos. No les dedica tiempo. Ellos ven que es más importante para usted su pasatiempo que pasar tiempo con ellos. Ellos ven que usted no les cumple sus promesas. Ellos ven que no trata bien a su esposa o esposa a su esposo y se van resintiendo, se van desanimando. Nunca los anima, nunca está con ellos. A lo mejor le muestra más favor a otro hijo. Hay varias razones. Entonces dice: padres, no provoquen a sus hijos, sino disciplínanos en la instrucción, en el Señor. Y tiene que ser en el Señor. En Efesios 5,
nos dice en el verso, Efesios 6 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire las bendiciones de obedecer. Y luego dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si la disciplina tiene que ser en el Señor, tiene que ser en el amor de Dios, no en enojo, no con gritos, no aventando, no jalando, sino en el Señor. Tenemos mucho en la Biblia para educarnos. Así que hoy yo les quiero exhortar a todos ustedes. Vean lo que tenemos. Es sencillo, pero el orgullo no nos va a dejar hacer esas cosas. El resentimiento no nos va a dejar hacer estas cosas. Tienen que despojarse de todo eso y dárselo a Jesucristo. Les recomiendo que lean esta epístola y que en oración estén dándole todo eso al Señor y se estén quitando enojo, ira y todo eso, y se estén vistiendo de la nueva naturaleza: paz, armonía, gozo, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, y también que su palabra habite en ustedes, para que puedan hablar esa palabra, disciplinar con esa palabra, para que puedan edificar un buen hogar, que es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que queremos? Porque todos nos casamos para tener un buen matrimonio. ¿Cuántos de ustedes se casaron diciendo: me voy a casar y voy a tener el matrimonio más amargo de mi vida o más amargo del mundo? Nadie. Pero parece que es lo que le pasa a la mayoría de los matrimonios, que después de unos meses, unos años, están amargados. Y no debe ser así. Como cristianos, miren, tenemos la fuente, Cristo. En Él estamos completos y de Él viene todo, porque dice: está sentado a la derecha del Padre, y de allá viene nuestra ayuda. Él es todo para nosotros. En Él lo tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es someternos a Él, esposo y esposa, y después seguir el plan que Él ha diseñado para el matrimonio, para que tengamos un buen matrimonio y seamos un buen equipo, que podamos edificar matrimonios que lo glorifiquen a Él y que den ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, de que en Cristo se puede tener un matrimonio piadoso, no perfecto, pero piadoso, y que podemos tratar con todo problema del matrimonio con la palabra de Dios. Así que les animo a que hagamos esto, a que oren y le pidan a Dios qué es lo que tienen que dejar, qué es lo que no les permite tener este matrimonio que deben de tener, y ustedes decidan, porque ya Cristo nos da el poder y al Espíritu. Usted tiene que decidir, usted decide si se sujeta o no. Usted, esposo, decide si va a amar a su esposa y va a mostrarle cuidado, atención o no. Usted es el que decide. Así que usted diga. Así que vamos a terminar y vamos a orar, porque necesitamos oración, y espero que tomen en serio la palabra de Dios, para que sus matrimonios puedan reflejar a Cristo. Señor, te damos gracias. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu palabra. Y te pido por cada matrimonio, Señor, que vean que en ti todo es posible, que nos has dado las instrucciones de lo que necesitamos, Señor. Y te pido por cada matrimonio que está en dolor, en confusión, Señor, que nos ayudes a quitar lo duro del corazón para poder, Señor, restablecer nuestros matrimonios con tu ayuda. Bendice nuestro hogar, bendice nuestro matrimonio y bendice a cada persona, Señor, y ayúdanos a aceptar el papel que nos has dado para poder nosotros edificar familias como tú deseas, matrimonios como tú deseas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los guarde, que Dios les bendiga, y de verdad les deseo que la palabra de Dios more en ustedes, que el Espíritu de Dios y la paz de Él gobiernen en ustedes, y que vean lo que Dios va a hacer en sus vidas, y que estén emocionados de que el Señor los cambie y transforme. Hasta luego y muchas bendiciones. Adiós.